Max Lucado, Cuando Dios susurra tu nombre. Parte 1. La canción del trovador. A mi esposa le encantan las antigüedades, a mí no. Me resultan un poco viejas, pero como amo a mi esposa, a veces me encuentro guiando a 3 niñas por un negocio de antigüedades mientras Denalyn hace compras. ¿Cuál es el precio del amor? El secreto de la supervivencia en un negocio de reliquias es encontrar una silla y un viejo libro y acomodarse para soportar la larga jornada. Eso fue lo que hice ayer. Luego de advertir a las niñas que miraran con sus ojos, no con sus manos, me senté en una mullida mecedora con algunas revistas de los años 50. Fue en ese momento que escuché la música de piano, música bella, de la obra de Rodgers y Hammerstein. Las colinas adquirían vida con el sonido de la destreza de alguien en el teclado. Giré para ver quién tocaba, pero no podía ver a nadie. Me incorporé y me acerqué. Un pequeño grupo de oyentes se había juntado ante el viejo piano vertical. Entre los muebles podía ver la pequeña espalda del pianista. Vaya, solo es una niña. Dando unos pasos más, pude ver su cabello, corto, rubio y gracioso como sorprendente. Es Andrea. Nuestra hija de 7 años estaba sentada al piano recorriendo con sus manos el teclado de punta a punta. Quedé anonadado. ¿Qué regalo del cielo es este que pueda tocar de tal manera? ¿Se habrá activado algún gen que ella heredó de mi familia? Pero al acercarme más pude ver el motivo. Andrea tocaba un piano automático. No producía la música, la seguía. No tenía el control del teclado, sino que intentaba seguir el ritmo. Aunque parecía ejecutar la canción, en realidad solo intentaba seguir el ritmo de una canción ya escrita. Cuando una tecla se hundía, sus manos disparaban. Pero si pudieras haber visto su pequeño rostro alegre y risueño. Ojos que danzaban del mismo modo que lo habrían hecho sus pies y haber sido posible ponerse de pie y tocar al mismo tiempo. Me daba cuenta del por qué estaba tan feliz. Se sentó con la intención de tocar Chopsticks, pero en lugar de eso tocó The Sound of Music. Aún más importante era que resultaba imposible que fracasara. Uno más grande que ella determinaba el sonido. Andrea tenía la libertad de tocar todo lo que quisiese, sabiendo que la música nunca sufriría. No es de sorprenderse que se regocijase, tenía por qué hacerlo, también nosotros. ¿No nos ha prometido Dios lo mismo? Nos sentamos ante el teclado dispuestos a ejecutar la única canción que sabemos, pero descubrimos una nueva canción. Una canción sublime, y nadie se sorprende más que nosotros, cuando nuestros esfuerzos endebles se transforman en momentos melodiosos. Tú tienes una, ¿lo sabes? Una canción completamente tuya. Cada uno de nosotros la tiene. La única pregunta es, ¿la tocarás? De paso, al mirar cómo tocaba Andrea ese día en la tienda de antigüedades, observé un par de cosas. Noté que el piano recibía todo el crédito. La multitud reunida apreciaba los esfuerzos de Andrea, pero conocía la verdadera fuente de la música. Cuando Dios obra sucede lo mismo. Es posible que aplaudamos al discípulo, pero nadie sabe mejor que el propio discípulo que en realidad merece la alabanza. Pero eso no impide que el discípulo se siente en la banqueta. Por cierto, que no impidió que Andrea se sentase al piano. ¿Por qué? Porque sabía que no era posible que fracasase. Incluso sin entender cómo funcionaba, sabía que lo hacía. Así que sí, se sentó al teclado y fue una experiencia memorable. Aun cuando es posible que no entiendas cómo obra Dios, sabes que lo hace. De modo que adelante, arrima una banqueta, siéntate al piano y toca. Capítulo 1.
la voz proveniente del balde de limpiar. El pasillo está en silencio, excepto por las ruedas del balde y los pies que va arrastrando el viejo. Ambos suenan cansados. Ambos conocen estos pisos. ¿Cuántas noches los ha limpiado Hank, siempre cuidando de limpiar los rincones? Siempre cuidadoso de colocar su letrero amarillo de advertencia debido a los pisos mojados. Siempre se ríe al hacerlo. Cuidado todos, se ríe para adentro, sabiendo que no hay nadie cerca. No a las 3 de la mañana. La salud de Hank ya no es la de antes, la gota siempre lo mantiene despierto. La artritis lo hace renguear. Sus gafas son tan gruesas que sus globos oculares aparentan ser el doble de su tamaño real. Sus hombros están caídos, pero realiza su trabajo. Empapa el piso con agua jabonosa, friega las marcas de los tacones que han dejado los abogados de paso firme. Acabará su tarea 1 hora antes de la hora de irse. Siempre finaliza temprano, ha sido así durante 20 años. Cuando acabe guardará su balde y se sentará afuera de la oficina del socio de mayor antigüedad y esperará. Nunca se va temprano. Podría hacerlo, nadie lo sabría, pero no lo hace. Una vez quebrantó las reglas y nunca más. A veces, si la puerta está abierta, entra a la oficina, no por mucho tiempo, solo para mirar. La oficina es más grande que su apartamento. Recorre con su dedo el escritorio, acaricia el sofá de suave cuero, se queda de pie ante la ventana y observa mientras el cielo gris se torna dorado y recuerda. Una vez tuvo una oficina como esta. Por allá cuando Hank era Henry, en aquel entonces el encargado de limpieza era un ejecutivo, hace mucho tiempo, antes del turno noche, antes del balde de limpiar, antes del uniforme de mantenimiento, antes del escándalo. Hank ya no piensa mucho en ese asunto, no hay razón para hacerlo. Se metió en dificultades, lo despidieron y se fue de allí. Eso es todo. No hay muchos que sepan del asunto, mejor así. No hay necesidad de decirles nada al respecto. Es su secreto. La historia de Hank, dicho sea de paso, es real. Cambié el nombre y un detalle o dos. Le asigné un trabajo diferente y lo ubiqué en un siglo diferente, pero la historia es verídica. ¿Las has escuchado? ¿La conoces? Cuando te dé el verdadero nombre te acordarás. Pero más que una historia verdadera, es una historia común. Es una historia sobre un sueño descarrilado. Es una historia de una colisión entre esperanzas elevadas y duras realidades. Le sucede a todos los soñadores, y como todos hemos soñado, nos sucede a todos. En el caso de Hank, se trataba de un error que nunca podría olvidar, un grave error. Hank mató a alguien. Se encontró con un matón que golpeaba a un hombre inocente y Hank perdió el control. Asesinó al asaltante. Cuando se corrió la voz, Hank se fue. Hank prefiere esconderse antes que ir a la cárcel, de modo que corrió. El ejecutivo se convirtió en un fugitivo. Historia verídica, historia común. La mayoría de las historias no llega al extremo de Hank. Pocos pasan sus vidas huyendo de la ley. Muchos, sin embargo, viven con remordimientos. Podría haber tenido una beca en Worth. En la universidad, me dijo un hombre la semana pasada, estando en la cuarta área de salida. Tuve una oferta apenas salí de la secundaria, pero me uní a una banda de rock and roll y al final nunca fui. Ahora estoy atrapado reparando puertas de garaje. Ahora estoy atrapado, epitafio de un sueño descarrilado. Toma un anuario de la escuela secundaria y lee la frase de lo que quiero hacer debajo de cada retrato. Te marearás al respirar el aire enrarecido de visiones de cumbres de montañas. Estudiar en una universidad de renombre, escribir libros y vivir en Suiza, ser médico en país de tercer mundo, enseñar a niños en barrios pobres. Sin embargo, lleva el anuario a una reunión de ex compañeros a los 20 años de graduados y lee el siguiente capítulo. Algunos sueños se han convertido en realidad, pero muchos no. Entiende que no es que todos deban concretarse. Espero que ese pequeñito
que soñaba con ser un luchador de sumo haya recuperado su sentido común, y espero que no haya perdido su pasión durante el proceso. Cambiar de dirección en la vida no es trágico, perder la pasión sí lo es. Algo nos sucede en el trayecto. Las convicciones de cambiar el mundo se van degradando, hasta convertirse en compromisos de pagar las cuentas. En lugar de lograr un cambio, logramos un salario. En lugar de mirar hacia adelante, miramos hacia atrás. En lugar de mirar hacia afuera, miramos hacia adentro. Y no nos agrada lo que vemos. A Hank no le gustaba. Hank veía a un hombre que se había conformado en la mediocridad, habiendo sido educado en las instituciones de mayor excelencia del mundo. Trabajaba sin embargo en el turno nocturno de un trabajo salario mínimo para no ser visto de día. Pero todo eso cambió cuando escuchó la voz que provenía de un balde. Mencioné que esta historia es verídica. Al principio pensó que la voz era una broma. Algunos de los hombres del tercer piso hacen trucos de ese tipo. Henry, Henry llamaba la voz. Hank giró y ya nadie le decía Henry. Henry, Henry giró hacia el balde. Resplandecía rojo brillante, rojo ardiente. Podía percibir el calor a 2 metros de distancia. Se acercó y miró hacia adentro. El agua no hervía. Esto es extraño, murmuró Hank al acercarse un paso más para poder ver con mayor claridad, pero la voz se detuvo. No te acerques más, quítate el calzado, estás parado sobre baldosa santa. De repente Hank supo quién le hablaba. ¿Dios? No estoy inventando esto, sé que piensas que sí lo hago, suena alocado, casi irreverente. Dios hablando desde un balde caliente a un conserje de nombre Hank. ¿Sería creíble si dijese que Dios le hablaba desde una zarza ardiente a un pastor llamado Moisés? Tal vez. Tal vez esa versión sea más fácil de analizar, porque la has escuchado antes, pero el simple hecho de que sea Moisés y una zarza en lugar de Hank y un balde no hace que sea menos espectacular. Con seguridad a Moisés se le cayeron las sandalias por causa de la emoción. Nos preguntamos qué sorprendió más al anciano, que Dios le hablase de una zarza o el simple hecho de que Dios le hablase. Moisés, al igual que Hank, había cometido un error. Recuerda su historia de la nobleza por adopción, un israelita criado en un palacio egipcio. Sus compatriotas eran esclavos, pero Moisés era privilegiado como la mesa real. Fue educado en las escuelas más refinadas. Pero la maestra que más influyó no tenía título alguno, era su madre, una judía que contrataron para ser nodriza. Moisés, casi puedes escuchar cómo le susurra a su joven hijo: Dios te ha colocado aquí a propósito. Algún día librarás a tu pueblo. Nunca olvides, Moisés, nunca lo olvides. Moisés no lo hizo. La llama de la justicia se hizo más caliente hasta arder. Moisés vio un egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo. Del mismo modo que Hank mató al asaltante, Moisés asesinó al egipcio. Al día siguiente Moisés vio al hebreo. ¿Pensarías que el esclavo le daría las gracias? No lo hizo. En lugar de mostrar gratitud, expresó enojo. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?, le preguntó. Éxodo 2:14. Moisés supo que estaba en dificultades, huyó de Egipto y se ocultó en el desierto. Llámalo un cambio de carrera. Pasó de cenar con los dirigentes de Estado a contar cabezas de ovejas. No puede decirse que haya escalado una posición, y así fue que un hebreo brillante y prometedor comenzó a cuidar ovejas en las colinas, del círculo más refinado al cultivo de algodón, de la oficina oval al taxi, de mecer el palo de golf a cavar una zanja. Moisés pensó que el cambio era permanente. No existe evidencia de que haya albergado jamás la intención de regresar a Egipto. Es más, todo parece indicar que deseaba permanecer con sus ovejas. De pie, descalzo ante la zarza, confesó: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Me alegra que Moisés haya hecho esa pregunta. Es una buena pregunta. ¿Por qué Moisés? O más específicamente, ¿por qué el Moisés de 80 años?
La versión de 40 años era más atractiva, el Moisés que vimos en Egipto era más temerario y seguro. Pero el que encontramos 4 décadas más tarde era reacio y curtido. Si tú o yo hubiésemos visto a Moisés allá en Egipto, habríamos dicho, este hombre está listo para la batalla. Fue educado en el sistema más refinado del mundo, entrenado por los soldados más hábiles. Contaba con acceso instantáneo al círculo íntimo de Faraón. Moisés hablaba su idioma y conocía sus costumbres. Era el hombre perfecto para la tarea. Moisés a los 40 años nos gusta, pero Moisés a los 80, de ninguna manera. Demasiado viejo, demasiado cansado, huele a pastor, habla como extranjero. ¿Qué impacto causaría ante Faraón? No es el hombre indicado para la tarea. Y Moisés habría estado de acuerdo. Ya lo intenté antes, diría él. Ese pueblo no quiere ayuda. Solo déjame aquí para cuidar a mis ovejas, son más fáciles de guiar. Moisés no habría ido. Tú no lo habrías enviado, yo no lo habría enviado. Pero Dios sí lo hizo. ¿Cómo se entiende eso? En el banco de suplentes a 40 y titular a los 80, ¿por qué? ¿Qué sabe ahora que en aquel entonces desconocía? ¿Qué aprendió en el desierto que en Egipto no aprendió? Para empezar, la vida en el desierto. El Moisés de 40 años era uno de la ciudad. El octogenario conoce el nombre de cada serpiente y la ubicación de cada pozo de agua. Si debe conducir a miles de hebreos en el desierto, será mejor que conozca lo básico de la vida en el desierto. Otro asunto es la dinámica de la familia. Si debe viajar con familias durante 40 años, es posible que les sea de ayuda a comprender cómo actúan. Contrae matrimonio con una mujer de fe, la hija de un sacerdote madianita, y establece su familia. Pero aún más importante que la vida en el desierto y la gente, Moisés necesita aprender algo acerca de sí mismo. Al parecer lo ha aprendido. Dios dice que Moisés está listo, y para convencerlo le habla a través de un arbusto. Era necesario que hiciese algo dramático para captar la atención de Moisés. Se acabaron las clases, le dice Dios. Ha llegado el momento de ponerse a trabajar. Pobre Moisés, ni siquiera sabía que estaba inscrito, pero sí lo estaba, y adivina que también lo estás tú. La voz de la zarza es la voz que te susurra, te recuerda que Dios aún no ha acabado contigo. Claro que es posible que pienses que sí ha acabado. Tal vez pienses que ya estás en descenso, quizás piense que tiene otro que puede realizar la tarea. Si eso es lo que piensa, reconsidera. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Viste lo que hace Dios? Una buena obra en ti. ¿Viste cuándo la acabará? Cuando regrese Jesús. ¿Me permites deletrear el mensaje? Dios aún no ha terminado su obra en ti. Tu Padre quiere que sepas eso. Y para convencerte, es posible que te sorprenda. Quizás te hable a través de un balde. O más extraño aún, tal vez te hable por medio de este libro.